Muy buenas y acuosas noches. Siendo las 20 horas, declaro abierta la sesión académica de la Benemérita Sociedad de Geografía Estadística, en la que nuestro invitado, el maestro Carlos Vargas Pons, expondrá el tema Recursos y coincidencias compositivas en las obras maestras de la pintura. Buenas noches. El presidium de hoy se integra por el doctor Silviano Hernández González, presidente de esta Benemérita Sociedad de Geografía Estadística del Estado de Jalisco. Está también con nosotros el maestro Carlos Vargas Pons, invitado y conferencista. El de la voz, José Gorgonio Ponce Rodríguez, secretario general. El maestro Carlos Vargas Pons, él es originario de Guadalajara, Jalisco. Realizó estudios de pintura, dibujo e historia del arte en su ciudad natal, bajo la tutela de Enrique Ruiz Rojo, José Force, Davis Birks, Gon Mosny. Ha presentado muestras individuales en importantes espacios como el Museo Carrillo Gil, la Pinacoteca de Nuevo León, el Instituto Cabañas, el Museo de Arte de Zapopan, la Galería Arte Actual Mexicano, la Galería Haus der Kunst, la Galería de Arte Mexicano y la Galería Tomás Kohn. En las ediciones 1990 y 1991 del Encuentro Nacional de Arte Joven, obtiene el primer premio de adquisición y, entre otros premios nacionales, es distinguido en 2005 con la beca Creadores con Trayectoria del FONCA. Ha participado en muestras colectivas en los principales museos de México y en países como España, Rumania, Estados Unidos de Norteamérica, Francia, Austria, Eslovenia, Checoslovaquia y Suiza. Actualmente es de nuevo reconocido con la beca Creadores con Trayectoria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en su edición 2015-2018. Pues como ven, es un hombre importante a quien les solicito que lo recibamos con un aplauso. Maestro, se le da a usted el uso de la voz. Muy amables, muchísimas gracias. A pesar de la lluvia, ¿verdad? Este diluvio que se desató, estén aquí acompañándonos. Me siento muy honrado, me siento emocionado de esta invitación que me hace esta sociedad benemérita. Mi conferencia va a ser un poquito tomando algunos segmentos de un libro que está todavía en proceso, acerca de la composición de recursos compositivos en la pintura, en obras maestras. No voy a poder, por el tiempo, tocar todos los recursos, que son 9 más o menos los que tengo, los que estoy elaborando en este documento, pero por lo menos de unos 3 o 4 sí va a haber tiempo para que les hable y les platique, más que todo a través de imágenes y de los diagramas que les voy a mostrar. Les agradezco de verdad mucho. Gracias. Si durante la conferencia quieren hacer alguna pregunta en específico, yo creo que también se puede, aunque la mayoría pues podemos hacerlas al final, pero quizá hay alguna imagen que, como vamos a ir pasándola, luego perdemos, ¿verdad? Y quizás sea necesario para ustedes comentarla, señalarla en el momento. Dentro de una superficie generalmente rectangular encontramos un espacio delimitado que contendrá los elementos que formarán un cuadro, una obra, un espacio finito para posibilidades de ordenamiento infinitas, una estructura creada por segmentos cuya naturaleza podemos atribuir al azar y por otros que contienen el concentrado núcleo de conocimiento acumulado por la experimentación obtenida del trabajo en dicho espacio.
Como todas las artes, la pintura es un campo minado por la subjetividad. Sin embargo, podemos identificar recursos utilizados a través de todas las épocas con la constancia suficiente como para ser analizados y catalogados de forma objetiva. La obra El taller de Johannes Vermeer, es esta que están viendo ahora, es el núcleo constante alrededor del cual gira la demostración de un grupo de 10 recursos compositivos, cada uno encontrado y señalado para el lector, tanto en referido cuadro como en un número considerable de obras intencionalmente elegidas entre muy diversas épocas, estilos y autores, con el propósito de validar de forma amplia y objetiva la utilización de este variado grupo de herramientas que han activado un incontable número de conjuntos visuales a través de la historia pictórica. La elección de una obra de corte clásico como lo es El taller, conocida también por los títulos El pintor y la modelo y Alegoría de la pintura, se encuentra fundamentada en su tan reconocido equilibrio composicional como en su lectura particularmente universal. Trabajada de 1666 a 1672 y conservada en el Museo de Viena, podría calificarse, junto con Mujer de azul leyendo una carta, como una de sus mayores obras maestras de Vermeer. La escena describe a quien numerosos críticos han señalado como a Vermeer, de espaldas al espectador, en actitud de pintar a una modelo ataviada, con lo que Norbert Schneider confirma como el atuendo propio de Clio, patrona de la historia. En la escena se encuentran características que cualquier espectador atento puede apreciar, prescindiendo de la guía particular de un especialista, como su inigualable control en el manejo de la atmósfera, logrado a través de un refinadísimo uso del color y del dibujo, que desemboca en la solución de diversos planos de profundidad magistralmente iluminados. Mas, sin embargo, su hipnotizante armonía pende de un conjunto de sistemas estructurales que, no obstante encontrarse a la vista, permanece oculto o en algunos casos revestido de una aparente casualidad. ¿De qué manera se construye un cuadro? ¿Qué relación guardan entre sí los elementos que lo componen? Una obra coherente contiene en su esencia un complejo número de relaciones estructurales que la mantiene suspendida en un punto justo entre las fuerzas de cohesión y las fuerzas de repulsión. En dicho estado, la obra transmite la sensación de estar unificada sin estar paralizada, gracias a la utilización justa de recursos de similitud y contraste que la tejen y que permiten a un tiempo tanto una atmósfera dinámica que recorre su espacio y que anima a sus personajes, como la estabilidad necesaria para ser legible. Vamos a ver ahora uno de los 4 recursos que siento yo que vamos a tener tiempo de analizar y que es mi recurso favorito, con el que comienzo ahora. Se llama, lo he nombrado, ecoestructural. Como ven ustedes en este diagrama, hay formas dentro del cuadro que tienen cierta relación precisamente de similitud estructural. Aquí las estoy señalando, algunas de ellas en línea roja, y vean cómo estas estructuras son similares a las que vemos en la cortina que domina todo el espacio izquierdo de la tela. También podemos identificar como ecos estructurales todas las horizontales, por ejemplo, que tenemos ahora señaladas en líneas verdes. Podríamos de igual modo también identificar las líneas verticales, como las del mapa, por ejemplo, aquí, y las del cuadro en este lado. Vean aquí, por ejemplo, en líneas rojas tenemos esta similitud, este eco estructural aparecido en un primer plano y que luego se proyecta en precisamente líneas muy similares, aunque pequeñas para dar la sensación de profundidad en el espacio, y que encontramos en los pliegues del mapa. Entonces, esto crea un canal
digamos que un canal de cohesión visual entre el primer plano a la izquierda de este gran mantón y el mapa que tenemos al fondo como dominando y llamando nuestra atención en el último plano de este espacio sugerido o creado por Vermeer. Pero tenemos que analizar, y es muy interesante ver cómo este juego no solamente lo tenemos en este mantón del primer plano, sino también en el pelo y en la espalda del pintor, de Vermeer, en este caso del autorretrato de Vermeer. También lo tenemos aquí abajo, en las calcetas. Entonces esto crea como una especie de canal o de cohesión entre todos estos elementos que sirven para darle unidad al cuadro. Vean también lo interesante este ecoestructural, por ejemplo, de contorno que tenemos señalado en verde y que mantiene, de algún modo conecta a la modelo con el pintor. Vean, aquí tenemos señalado también, vean la similitud, por ejemplo, de esta parte del vestido de la modelo, la similitud que tiene, la similitud que tiene sí, con la manga derecha, la manga del brazo que sostiene el pincel de Vermeer. Hay una conexión, una cohesión entre ambas que captamos inconscientemente. Aquí es este triángulo, y luego que lo tenemos aquí también en el mapa, es muy importante también para darle armonía y cohesión a esta parte de la composición en el cuadro. Vean cómo si no está señalado, son relaciones que generalmente pasamos por alto, no las vemos conscientemente. Cuando uno, después de estar pintando tanto tiempo, comienza a ser consciente de estas relaciones que en un inicio uno plantea de manera más bien inconsciente. Vean este ecoestructural que tenemos entre esta sombra, la modelo, y esta que une la espalda del pintor con la espalda de la modelo. Vean la similitud tan interesante y tan obvia que hay entre ambos. Esto, como ven, crea este canal de cohesión o entretejido visual que mantiene esta parte de la obra relacionada y unificada. De igual modo, es muy interesante, por ejemplo, la relación que hay entre la caída del pelo de ella y esta parte de lo que parece ser un libro, pudiera ser como de mapas también, o cualquier otro documento que está sobre la mesa. Vean lo que aparece también en la melena de Vermeer, a la derecha, y también tenemos una proyección del mismo al fondo en el mapa. Entonces vamos a tratar de ver lo señalado con verde a un tiempo. Traten de desenfocar un poquito la escena, los fragmentos en particular, y traten de captarlos a un tiempo. Vean que forman un núcleo y como un entretejido, como les comento, de cohesión. Si esto lo vemos o tratamos de recordar las imágenes anteriores y lo relacionamos con la caída, por ejemplo, de esta gran tela, de este gran tejido que tenemos, junto con el mapa, junto a la caída del mapa, junto con la inclinación de las líneas blancas y negras que tenemos en la espalda del pintor, con las calcetas, vemos que hay entonces una armonía de estos ecos. La palabra ecoestructural me gusta porque precisamente nos remite como a la similitud de la repetición de un sonido. En este caso vamos a cambiar como el concepto de sonido y en nuestra mente vamos a imaginar que se trata de formas. Vean qué interesante esta parte. Ahora voy a volver en un momento más a la imagen total para que puedan ubicar de qué áreas estoy señalando específicamente. Esta es la manga izquierda de la modelo, pero vean esta forma que similar es a lo que tenemos en la calceta del pie derecho de Vermeer. Entonces lo he recortado para ponerlo uno al lado de otro, y si siguen el punto rojo con el cual estoy señalando, ven qué impresionante la similitud
de ambas partes. Entonces, ya las identificaron aquí. Estamos hablando de esta zona y de esta zona de acá. ¿Lo ven? Esto, al igual que estas dos partes, esto crea un canal de cohesión. Son dos elementos de ecoestructural magistrales en esta obra. Esta obra es magistral en ese sentido. Vean, por ejemplo, aquí qué finísimo. Quiero que lo vean otra vez en la imagen total. Este ecoestructural que ahora vamos a ver, que acaban de ver hace un momento, es precisamente el que crea la estructura de la lámpara, por lo que tenemos acá atrás en el mapa. Cuando vemos el cuadro, aunque estemos quizá media hora, una hora observándolo, es muy difícil sin un señalamiento específico como el que estamos haciendo ahora, que de manera consciente captemos precisamente estas relaciones. Pero vean qué obvia es, es tan obvia como elegante y efectiva además. Este es uno de mis favoritos ejemplos de ecoestructural de toda la pintura, de toda la historia de la pintura, quizá y otro más que les voy a mostrar en la Gioconda, ¿sí? Incluso en la obra de Vermeer, que yo les recomiendo que vean. Vermeer es un pintor exquisito que fue contemporáneo de Rembrandt, y de él se conocen alrededor de 42, 44 piezas nada más. Pintó en formatos pequeños, como de 40 por 30, 40 por 50. Quizá es uno de sus lienzos de mayor tamaño, pero sin embargo no pasa el 1,60, me parece, de altura. Está en el Museo de Viena, en el Museo de Arte de Viena, pero en la mayor parte de sus cuadros, o en buena parte de sus cuadros más bien, tiene como fondo un mapa. Es muy interesante porque en la mayor parte de sus cuadros nos describe escenas de interiores muy bellos, con ventanas a un lado. Es una manera como de, a pesar de estar en un interior, remitirnos al exterior. Entonces, sí, él pintó los mapas, en este caso, como nadie más, como nadie en su época. Entonces, vean, les hablaba de este ecoestructural que es mi favorito, y que si no lo señalamos también pasa desapercibido de forma consciente. Casi podríamos hacer una obra contemporánea si recortáramos este pedacito nada más y luego dijéramos de qué obra se trata. Bueno, es un recurso que hay quien pudiera decir, bueno, quizás solamente fueron casualidades, o es un recurso al que usted nombra ecoestructural, pero que no necesariamente está funcionando en otras pinturas, en otras épocas, con otros maestros. Pero las imágenes que les voy a mostrar ahora van a ir avanzando un poquito en cuanto al tiempo y en cuanto al estilo, en cuanto a la época. Con las imágenes que les voy a mostrar ahora en los diagramas voy a tratar de mostrar que efectivamente estos recursos existen y que son efectivos y que realmente son usados de manera consciente o semi-inconsciente por los artistas para lograr una obra, una composición unificada. Esta obra de Caravaggio, pintada en 1599, que se llama La Duda de Santo Tomás, o Santo Tomás en Duda, es uno de sus cuadros más bellos. Vamos a identificar aquí los ecos estructurales, este mismo recurso. Vean el primero. Como ven ustedes, la parte central, o a donde nos llevan las miradas de todos, la parte central en la composición, o la parte que tiene como la mayor atracción o gravedad visual, pues definitivamente es esta zona en donde Santo Tomás está introduciendo el dedo en la llaga del costado de Jesús. Podremos pensar que esta zona tiene un eco estructural con otras partes del cuadro. Ahora lo voy a señalar y resulta realmente para mí como pintor muy interesante. Vean que el desgarre aquí en la manga del personaje de Santo Tomás no es en lo absoluto azar. Tiene precisamente esta relación que se vuelve obvia ya una vez señalada, tanto con la llaga y
con esta parte, vean la iluminación, como con la oreja de Jesús. Vean qué interesante decisión en este sentido hace Caravaggio de mantener el rostro de Jesús básicamente en la penumbra. O sea, es el personaje principal de algún modo, y sin embargo quizá en la historia de la pintura no vamos a ver un personaje principal con un rostro con tan poca iluminación, pero en este caso así lo hace para que la atención realmente se mantenga en esta zona. Entonces aquí tenemos el primer eco estructural que forma este tejido, ¿no?, triangular en la obra. Otro eco estructural interesante es el que tenemos con los perfiles de Santo Tomás y el apóstol que está atrás. Vean la similitud entre ellos, que luego viene a tener una similitud muy curiosa también con este remate de la vestimenta de Jesús. Vean cómo esto puede ser una nariz y luego la frente. Esto crea como un canal direccional que nos invita a pasar de esta área del cuadro, cuando lo observamos, a regresar de nuevo al área de mayor interés a través de este canal de eco estructural hacia esta zona. Otro eco estructural que al igual que con la oreja de Jesús mantiene unida a la obra es que podemos ver con las arrugas que tenemos aquí en la frente de ambos apóstoles, de los tres apóstoles, con la llaga. Realmente es como si tomáramos un pequeño bisturí y quitáramos la llaga de Jesús y la estuviéramos implantando en estas otras cuatro zonas. Otro eco estructural es se fijan, esta constante muy curiosa que mantiene como de olla, como de una especie de esta forma que mantiene en todas estas áreas del cuadro. No es casual tampoco. Vean cómo está aquí también el verde se pierde un poquito, pero vean cómo permanece presente en buena parte de los elementos de la obra, y eso le da unidad también. Bueno, esta obra yo creo que no hay quien no la conozca, ¿verdad? Esto, por supuesto, estos 6 cuadros que tenemos aquí no están en la obra original. Yo hice un trabajo que hice en el Photoshop, pero que nos ilustra muy bien cómo un eco estructural hacia ascendente, más que descendente, yo lo siento más ascendente que descendente, está presente en la boca, en los ojos, en la nariz y también en parte del paisaje aquí afuera. Entonces esa enigmática sonrisa de la que se habla, de la Mona Lisa, no solamente la encontramos en la boca, sino en otras partes de su rostro y también en el paisaje. Vean un eco estructural muy interesante que además para mí es como el mismo pero invertido, ¿no? Estos dos elementos que nunca he sabido realmente qué son en la composición de esta pieza, pero mantienen digamos una hilación, como una cohesión entre estas dos partes en la composición. Vean, este eco también es interesantísimo. ¿De qué manera Leonardo da Vinci enlaza el personaje principal con el fondo? No solamente a través del color y de los grises que está utilizando, los mismos grises que está utilizando en el fondo, los utiliza también en parte del cuello y las sombras, en parte del vestido, sino que estructuralmente tenemos este canal de cohesión formado por estas 3 líneas que son ecos estructurales, de hecho, y que tienen una función específica en la composición. Este también es muy interesante porque está entrelazando y tejiendo, digamos, de nuevo el exterior con la vestimenta de la Gioconda. Lo tenemos aquí y en esta parte. Es como si borráramos un poquito este contorno, vemos como esto realmente Da Vinci está creando un solo elemento.
y este es mi favorito, esta es una obra, yo comento con mis amigos, que seguramente han visto cientos de millones de personas, pero para la mayoría va a permanecer oculto este eco estructural, que para su época me parece algo fuera de serie, como totalmente innovador, muy inédito. Vean cómo la mano izquierda de la Gioconda está realmente proyectada estructuralmente en la manga derecha de ella, y a su vez la mano derecha está estructuralmente proyectada en los pliegues de la manga izquierda. Esto, digo, he estudiado y he visto muchos libros de composición y tratados de Leonardo da Vinci, especialmente de la Gioconda, y en ninguno he visto señalado esto que me parece primordial. Después de esto que les he mostrado, seguramente vamos a ver a esta pintura de forma diferente, porque no es poco común que me pregunten, pero ¿qué le ven a esa pintura? ¿No? A mí me parece como una pintura aburrida, ¿no? ¿Por qué la ensalzan tanto? Pues no solamente esto, sino que cromáticamente y en otros aspectos tiene una invasión, tiene una composición y un estudio increíble que se adelantó mucho a su época. Ahora saltamos hasta 1941 para ver los ecos estructurales en esta pieza de Ashley Gorky. Aquí son, como lo van a poder ver, mucho más obvios. Vean cómo esta figura, que es de las principales, se proyecta hasta esta, es como si cayera acá, y tenemos este hermanamiento de formas. Aquí otra vez es como un diagrama hecho en Photoshop, en donde recorto esta figura y la repito en estas zonas para que esta repetición sea más obvia para el espectador. Vean esta parte que parece como un ave, ¿verdad? Como el pico de un pingüinito, como se ve también repetido en esta zona y en esta zona. Aquí tenemos otra relación de eco estructural que también tiene el propósito de mantener unida, integrada la pieza. Vean como una obra moderna o semiabstracta no es solamente tampoco azar, ¿no? Tiene un fundamento estructural que la hace permanecer unificada y armónica. Las manchas también no son casuales. En este caso, vean la relación que tiene esta mancha con esta y esta. En color quizá estas dos, pero también en forma, aunque en un color estas de acá. Y se fijan ustedes, este es uno de los elementos principales, además de estar en el círculo, pues es uno de los elementos más llamativos, pero esta como especie de palomita, digamos, está repetida en estos otros dos elementos. Entonces crean otro canal de cohesión y de armonía entre ambas. Esta parte, esta estructura, vemos que también guarda una relación con esta de aquí abajo. Esta es la última que vamos a ver de este recurso. Es una obra pues del 2002, bastante actual, como pueden ver, de uno de los pintores alemanes más famosos en nuestro tiempo. Este es uno de mis cuadros favoritos de él. Me parece que composicionalmente es uno de los mejor logrados, y vamos a comenzar a estudiar el eco estructural y todos los elementos similares en ese sentido que la mantienen unificada. Vamos a empezar por el palo de hockey. Vean cómo esta estructura de hockey está presente en todas estas áreas de la composición, que una vez más solamente señalada la vemos ya de manera más obvia. La tenemos incluso, por ejemplo, en la rodilla de este personaje que está cayendo, en los hielos, por supuesto. Vean, aquí es muy obvio. Entonces vean cómo esta repetición de estructura mantiene unificada y está realmente presente en toda la composición. Aquí tenemos luego este juego
que es como de líneas ondulantes, que también la tenemos presente en varios espacios. En la manga, en el chaleco, en el reflejo del hielo, que es el reflejo de un árbol que viene aquí, que en el hielo se vuelve como ondulando de esta manera. Esta Y también, que está en esta parte muy principalmente, pero luego que podemos identificar en todas estas zonas. Entonces vean cómo ya se van acumulando todas estas estructuras que forman parte de este recurso, y es como si estuviéramos trabajando, digamos, en capas, empalmando capas de cohesión en toda la composición que hacen la obra tal cual la vemos. Vean, este es muy bonito. El gusano, que es un elemento realmente extraño en la composición, y este otro personaje insertado en el hielo, vean cómo realmente es el mismo elemento. Digo, aquí tiene un rostro humano, pero es un segmento verde rematado con una cabeza negra. Entonces aquí lo recorté también, ahora lo vamos a ver en la composición general, y aquí el guante y el brazo es otro gusano realmente. Vean qué interesante es. Quiero que este en específico lo ubiquen ahora en la imagen y los diagramas. Entonces es esta zona, y luego esta otra, el guante, que también puede estar acá, por supuesto, ¿verdad? Y la otra y el otro se trata de este personaje. ¿Alguien tiene alguna pregunta de estas obras que hemos visto hasta ahora, de este recurso? Quiero mostrarles algo más, una última imagen. Vean cómo la forma predominante, digamos, el tema principal en muchos aspectos estructural de la obra es el palo de hockey. Pues el palo de hockey también realmente lo tenemos presente en cuanto la mirada, al recorrido que hace la mirada dentro de la composición de la pieza. Vean, aquí señalado con líneas azules, cuando nosotros recorremos el cuadro visualmente, vamos a caer muchas veces inconscientemente en este recorrido que precisamente tiene la forma de un palo de hockey. Entonces eso también me parece magistral en esta pieza. Ahora vamos a ver otro recurso. Les voy a leer rápidamente de qué se trata, y mientras los dejo observando esta obra maestra del Greco, El entierro del conde Orgaz. Rasgos hermanados y objetos de uso similar. Otra manera de crear un canal de cohesión se obtiene cuando se involucran en la obra objetos de uso relacionado, como los utilizados en las artes, la ciencia, la industria o el deporte. Esta relación puede ser independiente a la forma y obedece a la conexión que casi de forma inconsciente el espectador realiza al observar un grupo de elementos que han sido creados para un propósito común. Este canal o banda, además de entrelazarlos, provoca que la atención que el ojo pudiera dedicar a uno solo de ellos se vea repartida entre todos los que son parte del mismo conjunto. Por ello, la importancia de cada uno en términos de atracción óptica se ve entonces atenuada. Este tipo de relación también se encuentra entre los rasgos anatómicos de los personajes o incluso entre los personajes y objetos, como máscaras, esculturas u otra clase de referencias pictóricas dentro del mismo cuadro. Lo voy a señalar primero aquí y luego lo vemos en esta ocasión, lo vamos a ver después en el cuadro de Vermeer. Vamos a observar, quiero que observemos estas dos formas, estos dos realmente que son como triángulos, ¿verdad? Con un óvalo que forman las cabezas del ángel y del conde. Vean dónde están ubicados aquí en la composición. El conde está acá y el ángel está aquí, en este lado. Entonces ya tenemos ahí un primer canal de cohesión entre ambos. Y de algún modo sus rasgos también son algo similares, pero simplemente la posición de la cabeza nos da esa similitud. Vemos también, vean, el rostro de Jesús. Bueno, ahora lo vamos a ver junto con otros, pero aquí lo que me interesa señalar es la mano
de Jesús en relación a la mano de este personaje que está dominando la composición inferior derecha del cuadro. Bueno, aquí se los voy a señalar, es esta zona, ¿verdad? Y con la mano de Jesús acá. Entonces el Greco vuelve a crear un canal de cohesión, de similitud, de eco estructural, pero también en este aspecto rasgos similares que son las manos en estas dos partes. Tenemos la similitud también de todos los rostros aquí y de la vestimenta de todos ellos. Esta es la parte baja del cuadro y la tenemos también en el niño que vemos aquí a la izquierda. Vean esto que bello también. Este personaje, que seguramente es San Juan Bautista por la piel que tiene acá abajo, muy probablemente, vean cómo la posición del brazo y del rostro, vean la posición de los dedos, incluso de la mano, pues es una proyección estructural también con el personaje que tenemos aquí abajo. Entonces no solamente hay rasgos hermanados en formas, en el rostro y en las manos, ¿verdad?, sino que también tenemos ese eco estructural. Y un triángulo muy interesante en la composición que lo forman estas tres manos. Aquí estamos en la parte baja del cuadro, pero si se fijan, forman un triángulo pues muy bello, ¿no?, casi perfecto, con la mano también otra vez de San Juan Bautista. Aquí lo vamos a ver en una imagen total otra vez, para que lo vean. Es esta mano, ¿verdad?, esta otra y la mano de San Juan. Vean la similitud y cómo forman un triángulo ahí de cohesión muy interesante. En esta obra pues es muy obvio, ¿no? Vean la similitud de los personajes con sombrero, por ejemplo. Esta es una de las obras maestras del puntillismo de Seurat, pintada en 1884, que está en el museo, en el Instituto de Arte de Chicago. Vean la similitud en los personajes femeninos, en los tocados, en los sombreros, en la vestimenta, y también la de los masculinos. Aquí lo vamos a ver. Vean, aquí es muy interesante también el eco estructural, cómo esta pareja está como inclinada hacia la izquierda, la tenemos de espalda, y cómo esa inclinación está proyectada también estructuralmente en este árbol, porque si ustedes se fijan, qué decisión tan extraña, ¿no?, de tener un árbol que crece hasta este punto verticalmente y a partir de este punto se tiene esta inclinación, pues tiene una relación precisamente con este personaje que tenemos a un lado. Aquí tenemos la similitud más claramente entre ambos. Vean qué bonita la ejecución, ¿no?, del puntillismo. Se fijan, es de las primeras experimentaciones de separar el color en la tela, de separar los colores básicos para que a la distancia nos dé la sensación de integración. Esta obra medio irreverente es una obra pop de 1956. Yo la interpreto como una crítica de la sociedad que comenzaba a ser hiperconsumista en ese momento en Estados Unidos. Es como una burla de ese hiperconsumismo. Este letrero no se ve lo que dice, pero cuando tenemos un acercamiento podemos observar que dice las aspiradoras comunes llegan solamente hasta este punto. Entonces, como anunciando que esta era una aspiradora tan extraordinaria que podía tener toda esta longitud, ¿no?, y podía seguir aspirando. Entonces vamos a ubicar aquí este recurso, resulta muy interesante. Bueno, en cuanto a uso similar, pues aquí tenemos obviamente el jamón con la paleta Tutsi Pop. No hay forma, pero hay uso similar. Aquí también el uso similar entre los tres sillones que forman un triángulo, de algún modo que posiciona a nuestros personajes, ¿no? Aquí tenemos los sillones y aquí tenemos este aparato de audio junto con la aspiradora y luego la televisión. Aquí hay otro triángulo de cohesión. Vean qué interesante también la lámpara aquí con
con este que parece también como una lámpara, ¿no? Como un sombrero, pero sí que parece como parte de una lámpara. Y las letras y los anuncios que tenemos en esta parte, también con los anuncios que tenemos afuera, crean un canal de cohesión entre el interior y el exterior. Pero vean qué interesante esto. Yo, solo observando muy meticulosamente el cuadro, podríamos fijarnos la relación que hay entre este personaje y este de acá, unas pinturas totalmente separadas en el tiempo, ¿verdad? Pero vean, muchas gracias. Pero vean incluso las patillas, ¿no? Como están, podrían ser como, no sé, como el bisabuelo, ¿no? Como el bisabuelo y acá el nieto, el tataranieto, no sé, el bisnieto. Lo vamos a ver también en el personaje femenino. Vean la similitud entre los rasgos de ella y la mujer que aparece en la televisión. Todavía es mayor la similitud entre este rostro y el que tenemos también en el cuadro de esta, como que es una pintura pop también de la época. Entonces vean cómo se crea otro canal de cohesión, de similitud, de armonía, de interacción en el cuadro a través de este hermanamiento de rasgos. Vamos a pasar a un tercer recurso, el cual les voy a leer un poquito nada más, que se llama enlace y entretejido a través de la luz y el color. Nosotros estamos acostumbrados a ver como esta armonía y estas relaciones que parece que se dan casi por casualidad, obviamente en una pieza, pero generalmente no somos conscientes del recurso que hay utilizado detrás. El entretejido a través de la luz y el color es precisamente un recurso que, como su nombre lo dice, nos va vinculando todos los elementos de la composición. Entonces nos vincula la parte del fondo, por ejemplo, un plano interior con el personaje principal, o un primer plano con el plano más profundo, o planos intermedios en la composición. Vean, por ejemplo, este recurso en la obra de Vermeer. Es una manera de enlazar la parte del mapa con el vestido de Clio, de la modelo. Vean cómo continúa y se vuelve casi un elemento. Aquí cambia el color y el tono, por supuesto, pero es una manera de entrelazar lo que tenemos atrás con lo que está luego adelante. Vamos a concentrarnos en las hojas, que fíjense, a pesar de que pudiéramos pensar en hojas verdes, están como planteadas en un tono más bien azul. ¿De qué manera está entrelazando cromáticamente o colóricamente Vermeer esta zona de la composición del cuadro con esta otra zona? Con el primer plano, que es la gran cortina aquí, luego con la modelo en las hojas, en el azul del vestido, y luego esta parte que es una de las principales, ¿no? De las ópticamente de mayor gravedad, digamos, en el cuadro. Pues aquí tenemos otro enlace y entretejido. Aquí hay eco estructural, por supuesto, obviamente entre las hojas del tocado de ella con las hojas que está comenzando a pintar en el cuadro, sobre el lienzo Vermeer. Pero el enlace a través de la luz y el color, el entretejido a través de la luz y el color, algunas veces prescinde precisamente de esta similitud estructural y nos habla nada más de vibración o de color. Vean otra forma de entrelazar un plano medio, que es el lienzo sobre el cual está pintando Vermeer, con el muro que está al fondo y luego el mapa. Vean, si estos tres cuadritos los recortáramos y los pusiéramos juntos, serían prácticamente hermanos gemelos. Vean estas tres zonas, ahora las localizamos en la composición total, pero vean qué bella la relación que hay entre esta parte, estos tres son como unas perlas o algún tocado que traen el pelo, con estas zonas del mapa al fondo y con esta. Fíjense cómo coincide con el elemento musical, ¿lo ven? Como el arete. Y luego esta zona que es la otra parte del mapa. A ver si
Si lo vemos aquí, por ejemplo, lo alcanzamos a ver. Lo que les estaba señalando es esta parte, con el mapa que tenemos aquí. Y bueno, la otra parte es la corté aquí en esta fotografía, pero también nos entrelaza esas zonas. Aquí está. Vean una manera de entrelazar la cabeza, para que esto no se vea como un bloque separado de la composición, que podría ser, digo, cualquier otro pintor lo hubiera hecho, ¿no? Separar de algún modo casi totalmente al personaje, al segundo personaje principal en la composición, con el entorno en el cual está, el entorno en el cual está habitando, ¿no? Entonces es como si recortáramos un pedacito del mapa, dos pedacitos del mapa, y la pusiéramos dentro de la cabeza de la modelo. Entonces es como pasar un poco de lo que tenemos afuera hacia el personaje, y pasar un poco, si gustan así, de lo que tenemos en el personaje hacia la parte de afuera. Vean, otro entretejido a través de la luz y el color del pelo de la modelo con el color y la franja, aquí incluso estructuralmente, ¿no? Porque mantienen casi el mismo ancho, la franja del mapa con esta zona. Vamos a analizar los tonos, las partes en donde hay estos puntos de rojo. Vean cómo la parte de abajo realmente no hay tantos elementos, o está básicamente despoblada de elementos interesantes en relación a la parte de arriba. Arriba tenemos el mapa, tenemos a la modelo, tenemos por supuesto a Vermeer con el tocado, esta espalda muy extraño, el tocado de la espalda ahí, y tenemos todos estos objetos que llaman nuestra atención, pero aquí abajo realmente Vermeer tiene que hacer uso de este piso en blanco y negro para activar la parte baja de la composición, pero además pone este color rojo en las calcetas, en el vestuario de Vermeer, para mantener como crear un mayor peso o atracción visual en esta zona. Pero este rojo lo tenemos realmente en otras zonas del cuadro, y se crea de nuevo este recurso de enlace y entretejido, ¿no? Tenemos obviamente en la boca de la modelo, en estas partes de la gran cortina a la izquierda, y también en el mapa. Vean estos puntos aquí, y también en esta varita que se llama tiento, así se llamaba, es un instrumento que utilizaban en ese entonces los pintores para no tener que apoyar la mano. Vean cómo la mano de Vermeer cae descansando, la mano que sostiene el pincel, sobre esta varita que se apoya en el contorno del lienzo, para no tener que estar apoyando, y de esa manera evitar que se corra la pintura fresca, ¿no? Con la propia mano. Ahora concentrémonos en los blancos, por ejemplo, en las luces altas, digamos, y la vemos otra vez. Esta parte de abajo, Vermeer la activa con esta zona que les comentaba que tiene esa similitud estructural con esta otra parte, pero la activa con este blanco que tiene relación con el piso, con este triangulito muy curioso que tenemos aquí en el vestido de la modelo, con el blanco del muro, con la claridad del muro, y con el cuello, y por supuesto con la espalda, ¿verdad? Con lo que tenemos aquí en la espalda del pintor. Estas zonas no están señaladas, estos puntos, pero también obviamente sí funcionan realmente con este recurso. Vean, realmente el piso, como les comentaba, es algo muy importante que Vermeer lo haya decidido así, porque necesita mucho mayor peso visual para poder equilibrar todo lo que está sucediendo arriba. Pero vean cómo el piso realmente es un hermano, no estructuralmente, pero sí cromáticamente, es un hermano del vestuario de Vermeer en la parte de arriba. Este enlace es importantísimo. Yo considero que si la espalda de Vermeer hubiera estado negra, como la otra parte de su atuendo, la composición no funcionaría igual. No habría esta conexión, no habría este entretejido con la parte de abajo. Este es uno de los cuadros más bellos de la historia también de Vermeer, 1662 a 1664, junto con El Taller, quizás son mis dos cuadros favoritos de este artista.
Y aquí vamos a ver otra vez de nuevo este recurso. Vean, quiero que veamos primero la cabeza de ella, de qué manera va a entrelazar o va a tejer a nuestro personaje principal con lo que está sucediendo al fondo. Aquí otra vez aparece el mapa del cual estamos comentando hace rato. Vean qué interesante. Vamos a Vermeer entrelaza la parte oscura del tocado de ella, del pelo, con el mapa de esta manera, en esta zona. Vean esas similitudes, hermanamiento. Y la parte clara con esta como diadema o algo así que trae en la cabeza la modelo. Entonces es como si el mapa estuviera entrando realmente a la cabeza de ella. Vean qué bella relación. Y este tipo de soluciones solo las puede crear un maestro de muy alto nivel. Vean, aquí tenemos entretejido el plano del fondo con el primer plano y el plano medio a través de este oscuro. Realmente aquí ya no distinguimos muy bien que se trata de un azul oscurecido y aquí de otro tono, porque se ha perdido la mayor parte de la luz ahí, pero hay una conexión ahí, hay un entretejido junto con la silla también que mantiene unificada esta zona, ¿no? Y relacionada a esta zona. Vamos a analizar cómo este mismo color del mapa lo tenemos en el color de la piel de ella y por supuesto en la falda. Vean, no es para nada casualidad que los colores dominantes en la falda de ella no sean blancos, no sean azules también o morados, sino que Vermeer está utilizando de nuevo el mismo color, la misma gama cromática del mapa para solucionar. Vean los brillos, estas como del asiento, el color, cómo tiene relación también de nuevo con la falda, otra vez con el mapa y por supuesto con esto, son como una especie de tachuelas, ¿verdad? En la otra silla. Ahora aquí estamos analizando los blancos específicamente. Parte de la manga, en unas aves que tenemos aquí y por supuesto en el cielo. Es una manera de conectar el plano superior y el plano, digamos, más alejado en la composición con el primer plano y luego con otros puntos de la composición. Entonces vean cómo hay un entretejido, un enlace. Es como si estuviéramos con hilos invisibles tejiendo y manteniendo unificada la obra a través de estos recursos. Este es un análisis de los rojos, de los naranjas. Vean cómo están en las vaquitas. El hecho de que esta parte de las casas o del ganado que tenemos aquí sea de este color en específico tampoco es casualidad, es una manera de entretejer nuestros personajes con el fondo. Aquí es un análisis de los blancos, estoy señalando las partes blancas. Vean aquí, si quitamos esta parte del río, por ejemplo, el pequeño riachuelo que tenemos aquí a un lado, y quitamos esta claridad, entonces ya perdemos esta conexión cercana a estos otros blancos intensos y a los que encontramos otra vez en el ganado atrás. Hubiera podido ser todas las vacas blancas y negras o todas o caballos, ¿no?, de un solo color, pero vean cómo hay una razón lógica detrás de eso. Vean, incluso este mismo desgarre aquí en el vestido tiene una razón de atracción visual. Nuestra atención básicamente se concentra en esta zona, por supuesto, pero luego hay, digamos que atracción a una fuerza de gravedad visual, fuerzas de gravedad visual secundarias e inferiores que están llamando nuestra atención en diferentes partes de la composición. Una de estas, y muy importante, es la que nos llama nuestra atención, nuestra mirada a esta zona del cuadro. Vean también, aquí está metiendo blanco Vermeer dentro de un campo, Millais, dentro de un campo naranja, y aquí está metiendo este amarillo, paja, dentro de un campo azul. Vean cómo realmente hay un propósito pictórico y visual muy importante. Aquí el análisis de estos
colores más encendidos que encontramos, que van más allá del naranja, son como rosas muy fuertes que encontramos en las manos, en el rostro de la modelo, y también, muy importante, en el arco iris. ¿Cómo va de tiempo? ¿Qué hora es? Ya se pasaron. Ah, bien. Bueno, pues como les decía, por lo menos alcanzamos a ver un poquito, son como 8 recursos más compositivos. Quizá ya nada más este último ejemplo les doy porque es una obra aparentemente muy distinta en estilo, pero esta obra de Jackson Pollock, casi todos conocemos a este artista expresionista, pintada en 1948, tiene una relación estructural y también de color. Fíjense cómo en el siguiente diagrama les muestro la manera en cómo fue construyendo el cuadro en capas. Primero tenemos este color, que es la capa, es el color del fondo. Luego tenemos, inmediatamente comenzó, después de este color de fondo, comenzó a trabajar de manera así como en dripping, que ellos le llamaban, con la obra en el suelo, este café, como primera capa. Luego trabajó este gris, que lo podemos ver ahí en casi toda la composición, y luego después de estos 2 colores, estos 4. Se los voy a mostrar más adelante. Y después de estos, de todos ellos, el negro, y finalmente otra capa igual a la que trabajó en el fondo. Se fijan, es una especie de sándwich. Entonces comienza con este color, luego sigue con este, estos 4, el negro, y finalmente remata con el mismo color con el que inicia. Estos cuadrados que tenemos aquí los vamos a ver ahora en un acercamiento, y en ellos vamos a poder ver estos colores que les comento. De esa manera está como conformada. Vean cómo hay una lógica, cómo hay una selección de qué pintura va a ir primero, de con qué va a comenzar, con qué va a terminar. Y por último, nada más quiero señalar el propósito de esta línea aquí, como esta arruga muy marcada en el mapa. Se fijan que después de los contornos es como uno de los puntos visuales que más atrae nuestra mirada en el mapa, y ustedes dirán, bueno, pues es que el mapa en el cual se basó Vermeer, pues así estaba, tenía esa arruga, ¿no? ¿Qué importancia tiene? Es una manera de posicionar composicionalmente al personaje principal, es como una manera de apuntalarlo, así como esto lo está apuntalando también, y esta línea del caballete también lo está apuntalando, y estas arrugas en el mapa también, esto también es una manera de apuntalarlo, de posicionarlo a él. Y lo vamos a ver en este ejemplo bellísimo de varias décadas después, o algunos siglos después, que utiliza otro gran artista. Vuelvo a traerles a Millais. Bueno, vean la relación decoestructural, qué bonita. Esta es de otra obra, por supuesto, de otro artista. Pero para ya no pasarme en el tiempo, vean la relación decoestructural entre estas 3 zonas. Vean qué bonito entrelaza la parte de arriba con la de abajo. Este cuadro es de Ingres y se llama El baño de Valpizón. Pero si no la señalamos así, no la vendan obviamente, ¿verdad? Es difícil verlas, ¿no? Sin los diagramas, esas relaciones. Pues en esta obra, que es la última, de Millais también, el mismo artista de La niña ciega, encontramos este mismo recurso, y lo cual nos hace realmente pensar que no se trata de una casualidad. Vean cómo nuestro personaje principal, por supuesto Jesús y la Virgen María, aquí con San José, están en el taller, ¿no?, de carpintería. Tenemos estas relaciones de estructural, pero aquí tenemos este mismo recurso, como 200 años después, utilizado de la misma manera por este otro gran maestro. Vean cómo son como hermanos, ¿no? Casi el mismo tamaño, casi la misma angulación. Yo no sé, yo me pregunto si Millais habrá estudiado muy a fondo esta pieza, o si fue simplemente una casi casualidad genial, porque ambos eran genios realmente de la pintura, pero a mí esta similitud me parece fuera de serie, maravilloso, me gusta muchísimo. Pues podría tenerlos aquí como unas 3 horas más, se dormirían más a gusto todavía, pero bueno, es algo de lo que les quería mostrar.
Vamos a dar lugar a 3 preguntas breves. ¿Quién quiere preguntar algo? Gracias, Carlos. Felicidades, de verdad, qué buena exposición. Quiero preguntarte si estos recursos de los pintores van surgiendo sobre la marcha. Yo sé algo de diseño y quiero saber si sobre la marcha el pintor va imaginándose cómo entrelazar todas esas figuras, o si antes de iniciar una pintura, digo, tú como pintor, dices voy a recurrir a esto para captar la atención, para dar todo este sentido al arte de tal o cual pintura, ¿no? Ajá. Sí, o sea, básicamente qué tan conscientes son, ¿no? Desde un inicio, desde la primera planeación. Pues esto se va dando con los años. Ya cuando el pintor tiene una experiencia de años, de muchos años detrás, y de muchas obras y de mucho acierto y error, se va creando como un mecanismo que funciona de manera cada vez más consciente. Al principio, cuando hay un talento, digamos, innato en este tipo de maestros, pues ellos mismos lo plasman y lo proyectan desde sus primeros bocetos en la obra de manera inconsciente. Luego, ¿por qué decimos, ay, mira, ¿por qué la obra de este artista me gusta tanto, no? ¿Y por qué la de este, que trabajó más o menos en la misma época y con los mismos temas, por qué no me gusta? ¿Por qué no siento lo mismo cuando me paro frente a su cuadro? Entonces, claro que muchas de estas relaciones el pintor las trabaja de manera inconsciente, está acercándose y alejándose constantemente de su obra, y entonces dice, no, este elemento tiene que tener más bien esta forma, tengo que relacionarlo con esta otra, y tiene que ir más arriba o más abajo, y él ya está haciendo esos cálculos porque su cerebro está realmente procesando como si fuera una supercomputadora y analizando cada uno de los elementos que están poblando la composición, ya los está procesando a nivel inconsciente y sabe, digamos, los porqués, tiene que hacer decisiones de cambios estructurales o de similitudes estructurales como las que señalaba. Pero al principio estas relaciones las va construyendo el artista casi de manera inconsciente, o sea, es algo que ya trae. Con el tiempo, yo estoy seguro que muchos artistas, solo hasta terminar la obra, o incluso tiempo después de ver un cuadro, se dan cuenta de que hay unas relaciones que no había planteado de manera consciente. Es un campo muy interesante eso que señalas. Sí. Gracias. Otra pregunta. Maestro, hay una película que se llama La joven de la perla. Ajá, la joven con el arete de perla, una cosa así. Sí, estamos hablando de Vermeer, sí, precisamente del mismo pintor. Les recomiendo esa película, es muy buena, La joven con el arete de perla. Y cuenta un poquito claro que hay fantasía y eso, porque de la vida de Vermeer no se sabe mucho, pero digamos no fue en esa época tan famoso, tan extrovertido como Rembrandt, como les comentaba, fueron contemporáneos, pero esa película es bella. Además está elaborada unos vestuarios y unos escenarios que crean específicamente para la obra increíble, es una calidad impresionante. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches. En su libro vamos a descubrir esto, es ver la pintura de otro modo. O sea, a partir de ahorita ya veo la pintura de otro modo. Y eso es parte de un aprendizaje, el querer aprender, que es lo importante. Sí. El querer ver las cosas de una manera diferente como la ves tú como artista. Obviamente todo esto de los triángulos y de las luces es emocionante, ¿no? Descubrirlo. Sí. Pero bueno, esto es parte de la creación de Vermeer en la parte de la pintura flamenca, y bueno, no sé si te encuentras en los artistas italianos, etcétera, ¿no? Es todo un descubrimiento en el tiempo, ¿no? Y en las obras modernas, aquellas que dices, bueno, esto, ¿qué es esto? ¿Por qué se pintó esto? Ya lo vimos con esas rayas, ¿no? Pero también hay un ejercicio que nos descubre cosas que no entendemos, pero es parte del progreso de la pintura. Bueno, gracias. Espero tu libro con gusto, pues. Muchas gracias, lo llevo así como al 60%. Y hay otros recursos muy interesantes que no tienen que ver tanto con las estructuras que señalaba ahora, ¿no? de campos vibracionales, por ejemplo, que es algo que si un pintor no lo explica es muy difícil que un historiador o que un crítico
de la pintura, si lo pueda señalar efectivamente. Se necesita como ese ojo especial. Sí, pues espero que les haya gustado. Muchas gracias. Le doy las gracias personalmente y creo que a nombre de muchos de nosotros por hacernos entender de una manera diferente una pintura. De hoy en adelante voy a ver de diferente manera todas las pinturas y todos los grabados. Muchas gracias. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al maestro Carlos Vargas Pons por su participación en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia Recursos y coincidencias cognoscitivas en las obras maestras de la pintura, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el objetivo fundamental de esta benemérita institución que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, 26 de julio de 2016. Signada por nuestro secretario general, licenciado José Urbano Ponce Rodríguez, y el de la voz, Silviano Hernández González, presidente. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Les agradezco mucho. Es un honor. No, es un honor para nosotros. Bien, el próximo martes, el martes 2 de agosto, como es tradicional en esta institución, tenemos el mes de la medicina a las 20 horas. Se presentará la conferencia Infarto agudo al miocardio a cargo de nuestros consocios, el doctor Joaquín Moreno Villa y el doctor Héctor Briceño Ramírez. Del viernes 5 al domingo 7 de agosto habrá un viaje a Puerto Vallarta, Jalisco, para la toma de protesta del capítulo Costa Norte y homenaje a nuestro consorcio y expresidente don Carlos Pizano y Saucedo. Mayores informes con la recepción. El Puerto Vallarta ha tenido mucha injerencia de nuestros socios. Uno de los que de alguna manera le dan una vida impresionante a Puerto Vallarta fue don Francisco Medina Asensio. ¿Va a ser abierto esto para las personas que quieran ir? Pues habrá que consultar en la Secretaría. Bien. Luego, como es costumbre, vamos a seguir platicando aquí con el maestro al calor de unas papitas, unos refrescos. ¿Hay tequila, doctor, o no? No hay tequila. Es que es un día lluvioso. Y finalmente, le pedimos al señor presidente que haga la clausura de esta solemne sesión académica, no sin antes agradecer a ustedes su presencia. Siendo las 21 horas con 15 minutos, declaro clausurada la conferencia de la sesión académica de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística con la magistral exposición de nuestro invitado, el maestro Carlos Vargas Ponce, sobre los recursos y coincidencias compositivas en las obras maestras de la pintura. Muchas gracias por su asistencia.